historia que todos conocemos como Edad Media. Vamos a saber quiénes eran y cómo vivían los hombres de esa etapa. Descubriremos su manera de pensar el mundo y qué idea de sociedad habían construido, cómo vivían, a qué se dedicaban, en qué actividades pasaban su tiempo. Veremos también castillos, conoceremos caballeros y sabremos también quién era el señor feudal. Conocer qué periodo abarca la Edad Media. La Edad Media comprende el periodo transcurrido entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Algunos historiadores establecen su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Mil años de historia. Todo eso duró. Dentro de la Edad Media se pueden distinguir dos etapas conocidas, como la Alta y la Baja Edad Media. En Europa no había tantas ciudades como hoy. Imagínate la Edad Media en un paisaje rural, con algunos centros urbanos dispersos, muchos campos y unas pocas ciudades. Como en los primeros siglos fue el auge del trabajo en el campo, se lo llama Alta Edad Media. Cuando todo comienza a urbanizarse y se establece la gente en la ciudad, da inicio a la Baja Edad Media. Ah, ya sé. En la Alta Edad Media se establecieron los primeros señoríos, ¿no es así? La verdad que sí. Los señoríos eran territorios en manos de la Iglesia que se ocupaban de hacer cumplir el mandato de Dios y donde se vivía bajo ciertas normas. Entre los años 1000 y 1500, la sociedad europea se organizó en base a un sistema social, político y económico conocido como sistema feudal o feudalismo. El feudalismo tuvo características diferentes en las distintas regiones de Europa. El feudalismo en Europa, que fue imponiéndose a partir del siglo IX, estaba basado en la propiedad de la tierra como medio principal de producción, administrado por el poder de los nobles, que integraban un grupo social privilegiado, y por la Iglesia. Voy a explicarles el sistema social de la época. Se pensaba la sociedad casi como una pirámide. Arriba de todo, en la punta, Dios. Un poquito más abajo, la Iglesia. Luego unos cuantos nobles. Y acá, bien abajo de todos estos, muchísimos campesinos trabajando de sol a sol. La Iglesia era el mundo intelectual de entonces. Por eso puse los libros. Los campesinos eran el universo de la producción y el trabajo. Por eso las herramientas. Los ámbitos de la vida social eran los espacios rurales. La mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades llamadas aldeas. En estos espacios rurales, las actividades eran básicamente las mismas que hoy, aunque con medios y técnicas más primitivas, claro. La gente se dedicaba a la agricultura y a la cría de animales. La población europea era campesina, por lo que la Iglesia debió trasladarse al campo para evangelizarlos. El poder de la Iglesia estaba representado por los eclesiásticos, y así surgieron sus señoríos. Estos señoríos eclesiásticos eran territorios de la Iglesia, donde trabajaban campesinos y siervos. Pero también había señoríos laicos, es decir, que no eran de la Iglesia. ¿Y quiénes? Los señoríos laicos estaban en manos de señores feudales, y allí la vida se organizaba alrededor de estos señores y de los campesinos. Algunos se especializaban en la fabricación de herramientas y útiles para las tareas agrícolas y la vida cotidiana. Y según el orden feudal establecido, los campesinos trabajaban también para asegurar la subsistencia de los señores y de la jerarquía de la Iglesia. De alguna forma la Edad Media se caracteriza por la ausencia de un poder centralizado, ¿no? Si definimos a la monarquía como un poder centralizado, un poder en su propio feudo, constituye una suerte de microestado. Por ver, ¿y el comercio cómo compraban y vendían estos señores? Los intercambios comerciales eran poco comunes y había un motivo para eso: la inseguridad en los caminos y en las rutas marítimas. Por los asaltos había mucho temor de trasladar mercaderías. Por eso el comercio de larga distancia estaba interrumpido y solo se mantenían los intercambios entre aldeas cercanas. Y la escasez de la moneda por esos tiempos hizo que volviera esa costumbre del trueque. En cada feudo o señorío, los campesinos producían lo necesario para su subsistencia y... En realidad, en la organización feudal, todos los habitantes tenían que trabajar en algún momento en las tierras del señor, y los dueños de la tierra y quienes la arrendaban estaban ligados mutuamente por una serie de obligaciones personales y feudales.
Los edificios más importantes de un señorío eran la iglesia y una casa señorial, que según la condición social variaba en sus dimensiones. Esta casa del señor feudal tenía una habitación principal o salón que se usaba para comer, dormir y para todas las actividades diarias. Como en los primeros siglos, de acuerdo a la jerarquía y el poder del señor, se los llama la residencia estaba fortificada con murallas de piedra y comienza a tierra, urbanizarse con altas y se torres, establece la gente en la custodiadas por ciudad, los arqueros. da inicio a la Baja Edad Media. Media. De los señoríos y este poder de los señores feudales. Entre los siglos XI y XIV se produjeron en Europa transformaciones económicas y sociales que impactaron en el orden feudal. Hubo grandes cambios, resurgieron el comercio y las ciudades y se fortaleció un nuevo grupo social, la burguesía urbana. Todo esto caracterizó a la Baja Edad Media a partir del siglo XI. En las ciudades, la burguesía dedicada al comercio y a la producción de artesanías fue conociendo e imponiendo otras realidades, culturas y formas de vida. Entonces, en la Alta Edad Media, el ámbito de la vida social fue el rural y en la Baja Edad Media cobran importancia las ciudades. En principio fue una sociedad feudo-burguesa, es decir, los grupos de personas que se establecían en burgos y que convivían con elementos de la tradición feudal y las nuevas costumbres de la burguesía. A partir del siglo XI, la sociedad feudal cambió definitivamente. ¿Otros cambios importantes de esta Baja Edad Media? Fue muy importante que se detuvieran las guerras, porque con el fin de las guerras se redujo la altísima mortalidad de los siglos anteriores, y esto, sumado al aumento de los nacimientos, produjo en el este de Europa un gran incremento de la población. También surgieron nuevas técnicas para el trabajo agrícola. El uso del molino produjo un gran cambio porque aumentó la producción y también liberó mano de obra que comenzó a dedicarse a otras actividades. Espere, profe, va muy rápido. Yo quiero saber qué pasó en el ámbito rural. ¿Cambió la vida de los campesinos? ¿Fue mejor que en tiempos anteriores al señorío? Los campesinos que se instalaron en nuevas tierras gozaron de mayores derechos y libertades que en los señoríos. Y los siervos, aunque no tuvieron libertad total, al menos pudieron disponer de sus bienes. Para transformar las nuevas tierras en aptas para el cultivo, se talaron árboles y se desecaron pantanos. Comenzó a usarse el arado con ruedas, que permitía remover la tierra a mayor profundidad, y el caballo reemplazó al buey como animal de tiro. Además, el sistema de siembra pasó de ser de rotación bienal a trienal. En el primero, mientras se cultivaba una parcela, en otra la tierra descansaba, para que no se agotara el suelo. Así solo se obtenía una cosecha al año. La rotación trienal consistía en dividir las tierras en 3 parcelas. Mientras una descansaba, otra se sembraba en primavera, por ejemplo, con lenteja, repollo, avena y cebada. Y la tercera en otoño, con otros cereales más propicios para el clima frío, como trigo o centeno. Y así obtenían una cosecha en invierno y otra en verano. La Baja Edad Media se caracterizó por el crecimiento masivo de las ciudades en Europa. Cuando la paz devolvió la seguridad, algunos lugares como los cruces de caminos, las viejas ciudades romanas, las abadías, los castillos feudales o los centros de peregrinación sirvieron como centro para que muchas personas fueran a intercambiar productos. De burgueses, eran los habitantes de los burgos. Así comenzó a darse una división del trabajo entre el campo y la ciudad. En los centros urbanos se producían bienes manufacturados y en el campo alimentos y materias primas. También comenzó la costumbre de que los mercaderes llegaran a las ciudades cuando se organizaban ferias para comprar y vender variedad de productos. Los primeros mercaderes eran vendedores ambulantes que viajaban por los caminos en carromatos llevando sus mercancías. Por sus aspiraciones y sus conductas se diferenciaban de los nobles y clérigos de la época que vivían de rentas de la tierra. Los mercaderes obtenían beneficios con los productos exóticos que traían de Oriente en sus propios barcos. Las ciudades bajomedievales, nosotros empezamos a notar básicamente situaciones de volumen físico, situaciones de volumen demográfico distinto. Hay más gente, las ciudades son más grandes, tienen algunos rasgos físicos particulares, emporios comerciales muy importantes. También sigue siendo un centro de poder, ¿no? Un poder que por supuesto todavía está bastante disperso, pero que a poco se va concentrando y resulta de lo que había sido el fenómeno feudal. Una característica fundamental de toda ciudad medieval era su muralla de piedra, con una serie de torres y puertas defensivas.
La finalidad de los muros era proteger a los habitantes de algún ataque, pero también permitían cobrar impuestos por los productos que ingresaban y regular el flujo de gente y de bienes. La mayor parte de los habitantes eran mercaderes y artesanos. El área mercantil incluía bodegas, hospedajes y tabernas. En la ciudad había una región artesanal, la que estabas viendo en el plano, Ernestina, dividida de acuerdo a cada oficio, y cada uno de estos tenía su propia calle en la que se desarrollaba esa actividad. Pero la contaminación atmosférica era parte de la vida en la ciudad. Se producía por las fogatas y el uso de carbón en calderas, destilerías y tintorerías. Las aguas también estaban contaminadas por el tinte y la curtiembre. Los carniceros tiraban a los ríos la sangre y los desperdicios de los animales. Y los curtidores arrojaban ácidos, sangre, grasa, pelos y demás productos propios de su oficio. En la ciudad, al contrario que en el campo, la división de tareas caracterizaba la vida económica. Pero al cabo de un tiempo, comenzaron a marcarse grandes diferencias entre ricos y pobres. medievales tenían alguna asociación o gremio que los defienda? Sí, estas asociaciones y compañías fueron muy comunes en las sociedades medievales, donde se generalizaban las hermandades, cofradías, sociedades o gremios. En lo laboral, cotidiano, por ejemplo, los comerciantes y artesanos de un mismo oficio se agrupaban en distintas corporaciones. La ciudad era gobernada por un consejo municipal, en el que predominaba la corporación más fuerte. ¿Cómo terminó el feudalismo en Europa? En el siglo XIV, el sistema feudal atravesó una profunda crisis y hubo varios factores, como hambrunas, pestes, guerras y sublevaciones campesinas, que desintegraron al feudalismo en gran parte de la Europa occidental. Vamos a hacer nuestro último Pasando el Limpio de hoy. Así. Alrededor del siglo XI comienza la Baja Edad Media. Grandes cambios y transformaciones sociales. Mucha gente del campo va a la ciudad y comienzan las primeras burguesías urbanas. Nuevas costumbres, expansión territorial, renace el comercio, crece la producción de materia prima en el campo y el trabajo artesano en la ciudad. Mejoraron las técnicas y las herramientas. El mundo se preparaba para lo que vendría.